El endurecimiento de las penas para el microtráfico de drogas está llevando a que más mujeres sean condenadas por este tipo de delitos. Aunque todavía no hay cifras oficiales, este aumento es constatado desde el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Defensoría Pública, entre otras instituciones. Un ejemplo de esto se conoció el pasado 26 de agosto, cuando el semanario Búsqueda informó sobre la situación de Donna Summer Fleitas, una mujer de 39 años con 4 hijos a su cargo, que fue condenada a 4 años de cárcel por intentar ingresar al Excomcar 56 gramos de marihuana para su pareja. El caso de Donna no es el único, pero para muchos es paradigmático por la dureza de la sanción y por el impacto que tendrá en sus hijos. A partir de esta noticia y de las advertencias planteadas por actores sociales y políticos, varios organismos públicos, de hecho, están analizando cómo dar una mejor atención a las mujeres con niños que cumplen penas de prisión y a los menores que deben ser institucionalizados por quedar sin adultos referentes. Para profundizar en este tema, vamos a conversar en los próximos minutos con dos personas que conocen esta problemática de primera mano. El psicólogo Gonzalo Salles, director de la ONG Gurises Unidos, y la psicóloga Fernanda Caballero, coordinadora de la misma institución. Gonzalo, Fernanda, ¿qué tal? Bienvenidos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, buenos días. Quizás conviene empezar preguntándoles y pidiéndoles que recordemos qué es Gurises Unidos y a qué se dedica exactamente, ¿no? Bueno, Gurises Unidos es una ONG, una organización no gubernamental que trabaja por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Básicamente, Gurises trabaja distintas temáticas o distintas problemáticas que viven niños, niñas y adolescentes, sobre todo en Uruguay, pero también en la región, y abordamos temáticas como la de los niños en situación de calle, niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial, trabajo infantil, trabajamos en lo que tiene que ver con vincular a adolescentes en situación de vulnerabilidad al sistema educativo formal, trabajamos en lo que tiene que ver con formación decente, trabajamos en lo que tiene que ver con la capacitación laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Básicamente, el gran objetivo o la población prioritaria de Gurises Unidos tiene que ver con aquellos niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad. Bien. Si estoy bien informada, a ver, ustedes también forman parte de la plataforma NNAPES, no sé, después me dirán cómo se dice exactamente, pero que es básicamente una alianza estratégica de organizaciones de América Latina y el Caribe que trabaja con niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Específicamente, ¿nos pueden contar de este aspecto? Sí, claro, Romina. A ver, Gurises Unidos, ya a partir de lo que fue un comentario general en el 2011, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hace un comentario general, que eso quiere decir, hace recomendaciones a los estados o avisos a los estados sobre determinadas problemáticas que empiezan a tomar fuerza en el mundo. En el 2011, el comentario general de Naciones Unidas tuvo que ver con la realidad que estaban viviendo niños, niñas y adolescentes con un referente adulto privado de libertad. Esto tiene que ver con que en los últimos años las personas privadas de libertad han aumentado de manera exponencial, y eso ha llevado a que esta realidad que hasta el 2011 no era muy visible, que era la de los hijos de estos referentes adultos, de estos papás y mamás que eran privados de libertad, empezara a tomar fuerza. Ahí el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomienda a los estados a generar conocimiento que no existía, a hacer visible esta realidad y a poder poner en la agenda este tema y posibles respuestas y soluciones para los niños, niñas y adolescentes que tienen que vivir la situación de que uno de sus papás, su mamá o su papá, es privado de libertad. Es ahí que desde Gurises Unidos se toma el tema, se toma la recomendación que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas realiza y decide conformar una red. Esto de la plataforma NAPES es una red de organizaciones en América Latina que lo que busca es generar incidencia en política pública, es generar conocimiento y poder sensibilizar y recomendar a los estados distintas acciones que buscan
de alguna manera, dar respuesta a la realidad que viven estos niños, niñas y adolescentes con su papá, con su mamá privada de libertad. Y en particular, desde Ulises Unidos, tomamos este tema porque desde el trabajo que nosotros venimos realizando en los territorios donde desarrollamos nuestras acciones, también era una temática que nosotros veníamos viendo que se empezaba a instalar, ¿no? Era algo que a nosotros no nos resultaba ajeno, porque empezábamos a observar, particularmente en las mujeres, me parece que está bueno también traer como ese sesgo, que empezaban a aumentar, ¿no?, las situaciones de privación de libertad por algunas temáticas específicas, como en este caso el microtráfico. Pero eso me parece interesante unir lo que están diciendo ambos. O sea, estamos hablando de un problema que al cual se empezó a mirar, digamos, a través de la advertencia de Naciones Unidas en 2011 ya, por una mayor cantidad de personas en general privadas de libertad. Estamos hablando en ese caso de todos los delitos, ¿verdad? Bueno. Ahora, en particular, en este caso, Fernanda ya se metía en esta situación que yo mencionaba al comienzo. O sea, venía siendo un problema desde el 2011 a nivel general, ¿no? Se empezó a ver el mayor problema de esos niños que habían perdido uno de esos referentes adultos porque esa persona estaba privada de libertad. Pero hasta ahora no parecía ser tan grave, ¿podemos decir eso? O mejor dicho, ¿no estaba en la agenda pública con esta preocupación? ¿O todavía los mecanismos del Estado contenían a ese niño? ¿Cuál entienden que es la diferencia ahora? Yo considero que lo que empieza a pasar es que se empieza a hacer más visible, ¿no? Me parece que esto de las recomendaciones, de empezar a poner algunos temas en agenda, lo que empieza a hacer es arrojar luz, capaz que a nivel más general, sobre temas que muchas veces nosotros trabajamos de una forma como más específica, porque tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente. Creo que después se han sumado situaciones, bueno, como es esta, que es paradigmática, donde queda desnuda cruelmente una realidad, ¿no? Que tiene que ver con un sesgo de género, con un tema de enfoque de derechos, donde uno le puede agregar otros aditivos que creo que es lo que nos moviliza a todos ahora. Fernanda, yo explicaba recién eso, ¿no? El artículo de búsqueda que puso un poco el tema ahora arriba de la mesa, a través de lo que hace la crónica, que ya tiene 2 semanas, la crónica de la periodista Victoria Fernández, es, constatar que hay varios actores que empiezan a estar preocupados por este asunto y que constatan este incremento de mujeres privadas de libertad por los delitos de lo que se llama microtráfico. ¿Ustedes desde cuándo ven concretamente un incremento de mujeres formalizadas por microtráfico o narcomenudeo, como se llama? Que tiene que ver con el ingreso de droga a la cárcel, ¿verdad? Bueno, a ver, lo que nosotros... O no en general, perdón, ¿no? Capaz que hacen eso, pero no necesariamente ingresándole a la cárcel. Pero digo, es un aspecto que se viene constatando ¿desde cuándo? Lo que nosotros podemos constatar, o lo que nosotros, Ulises Unidos, conjuntamente con la plataforma, hizo un estudio a nivel país en relación a esta temática. Esto quiere decir a niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, cuando esos adultos habían cometido delitos no violentos de drogas o delitos de microtráfico. Lo que nosotros venimos viendo, y eso se viene constatando, y el tema es que no tenemos los últimos datos, es que en realidad en Uruguay, y en América Latina y en el mundo, en realidad viene subiendo la cantidad de personas privadas de libertad. O sea, el tema es, en Uruguay, en los últimos 25 años, la forma o la política o la acción priorizada por el Estado para dar respuesta a la seguridad ha sido la privación de libertad. Eso lo mismo sucede en América Latina. Uruguay hoy es uno de los países de América Latina con más personas privadas de libertad, cada 100.000 habitantes. O sea, si uno mira proporcionalmente Uruguay en América Latina, Uruguay es uno de los países que tiene más personas privadas de libertad. Entonces, eso en lo que tiene que ver con lo general. En lo que tiene que ver con lo particular, el microtráfico ha sido una estrategia de sobrevivencia de muchas familias. Eso es histórico. Lo que hoy estamos viendo es que estamos viendo 2 cosas. Una, de que hay más mujeres privadas de libertad por delitos de microtráfico, al punto tal de que las personas privadas de libertad, o sea,
El delito por lo cual hay más mujeres privadas de libertad son por delitos de microtráfico. Yo creo que ahí se junta también esto que vos decías hoy, que ahora Gonzalo reforzaba. Acá se empieza a generar como un círculo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la solución que se encuentra cuando hablamos de inseguridad y demás? Vamos a meter a la gente presa. Metemos más gente presa. Hay muchos más hombres presos que mujeres. Y ahí empiezan los impactos. Cuando estos hombres muchas veces van presos, las mujeres quedan a cargo, y esto va bajando, ¿no? Las mujeres quedan a cargo muchas veces de sus familias, ¿no? Mujeres en situación de vulnerabilidad, muchas veces sin trabajo, con muchos hijos, viviendo en condiciones muy precarias, donde quien traía el sustento era ese varón que va preso. Quien asume en ese momento la manutención de la familia son estas mujeres que tienen que empezar a generar estrategias para mantener a sus hijos. Podríamos pensar, o una lectura que podríamos hacer, es que esta necesidad de salir a obtener ingresos, en esto de lo que plantea Gonzalo, de que muchas veces este microtráfico es una estrategia de supervivencia para estas mujeres, empieza a ser detectado, las mujeres lo empiezan a hacer más porque tienen que sostener a sus familias y empiezan a ser ellas las que empiezan a ir privadas de libertad por este delito. Y ahí nos vamos a otro escalón, que es el que en realidad nosotros queremos levantar también. Bueno, ¿qué pasa con los hijos? Porque el impacto de la privación de libertad de cualquiera de los dos adultos siempre trae un impacto para los gurises. Porque en el caso este es emblemático, alguien tiene que hacerse cargo de los ingresos, de los hermanos, de trabajar, de proveer, y empiezan a ser los niños, niñas y adolescentes quienes tienen que asumir esos roles para ayudar en la familia cuando los adultos no están. Entonces se empieza a dar como ese círculo, ¿no? Uh-huh. Donde uno va viendo el impacto claramente, cómo va tocando a todos, de alguna manera. Me quedaba pensando en cuando planteaban la situación, digamos, estamos hablando de mujeres además de un contexto muy vulnerable, obviamente, donde cuando su pareja, su esposo es privado de libertad, pasa a ser quien sostiene a la familia o que tiene que buscar mecanismos para sostener a la familia, ¿no? Esa mujer no recibe en general, ¿qué tipo de resguardo o qué tipo de contención recibe del Estado para no tener que incurrir en un delito de este tipo? Y lo que recibe son las políticas generales, no existe una política específica o un programa específico que dé respuesta a eso. Y esto sí en cascada, ¿no? Porque ahí está el concepto que nosotros desde Gurises Unidos trabajamos mucho, que es el concepto de trascendencia de la pena, ¿no? Que es cuando un adulto comete un delito, se le da una pena, se lo priva de libertad, pero esa pena que se le brinda trasciende a la persona que cometió el delito, eso impacta muchas veces en las cuidadoras y eso impacta muchas veces en los niños y niñas. Entonces se genera un efecto, esto que decía Fernanda, ¿no? Un efecto cascada de trascendencia de la pena, y ahí lo que vemos, que estos niños, niñas y adolescentes, estos niños, niñas y adolescentes, y estas mujeres que previo a la privación de libertad, ¿no? De ese varón, padre, ¿no? Estaban en situación de vulnerabilidad, en función de la privación de libertad de ese padre, quedan en una situación de mayor vulnerabilidad aún, ¿tá? Teniendo que empezar a desplegar distintas estrategias que son las que después de Gurises Unidos nos ponemos en contacto, ¿no? De hecho, esta familia estaba en situación de calle. O sea, en el momento en el que se da el delito, esta mujer con sus 4 hijos estaba accediendo a una solución que da el MIDES para mujeres con hijos. En este caso, ella estaba en un hotel del MIDES esperando el lugar en un hogar 24 horas porque estaba en situación de calle. Fernanda está haciendo referencia al caso que citábamos al comienzo de Donna Summer, de 39 años de edad. Sí, en particular. Y ¿sí? Recordemos, 4 hijos menores a su cargo, de 2 años, 4, 9 y 16 años, y una mujer que nunca había cometido ningún delito, pero que intentó ingresar en el Excomcar 56 gramos de marihuana para un hombre que conoció a través de Facebook, pero fue detectada y fue detenida, y el juez penal, Fernando Islas, en primera instancia condenó a Donna Summer al mínimo legal de 4 años de cárcel. La condena fue apelada y el juicio ahora sigue su curso,
Pero la situación que quedaba planteada y de manifiesto es que, bueno, esto va a implicar, hay que ver ahora cómo sigue, ustedes me dirán que han seguido en particular el caso de ella, pero la situación de estos 4 niños, y en este caso, y un joven, digamos, 3 niños y un joven, ¿cuál es? Planteémoslo en ese ejemplo en particular. El menor, el de 2 años, puede ir con ella si ingresa a la cárcel. El de 2, que cumplió 3 el mes pasado, sería el que podría ingresar con ella a la cárcel. Ahí nos enfrentamos a un tema de lugares. La unidad 9, hasta donde nosotros sabíamos, hasta hace muy poquito tiempo, estaba saturada, por lo tanto había mujeres esperando que se liberaran lugares para que sus hijos pudieran entrar. Eso implicaría que el más chiquitito no podría ir con su mamá en primera instancia hasta que hubiera lugar. El otro, que también es muy chiquito, no entraría, igual que la de 10 y el de 16, tendrían que ser institucionalizados en dependencias del INAU, porque la familia no cuenta con ningún otro referente adulto que pueda asumir, que tampoco es fácil asumir el cuidado de 3 o 4 niños, niñas y adolescentes durante 4 años, ¿no? Por lo que implica, en lo que hace a costos económicos, cuidados, el lugar para tenerlos. Entonces, esto lo que implica es una separación de los 4 niños, a priori podrían ser 3, si el más chiquito entra con la mamá, de su mamá, y por las edades que tienen, también una separación entre ellos, ¿no? Entonces acá hablamos como de un doble desprendimiento, ¿no? O sea, esos nenes pierden todo, en muchos casos van a perder a su mamá como referente, porque por más que estarían previstas visitas o lo que sea, pero dejan de tener un contacto diario en general, y por otro lado seguramente se desvinculen como hermanos. Sí, quizás se puedan ver esporádicamente, eso se puede coordinar con INAU, pero la realidad es que la vida cotidiana pasa a gestionarse por otros lados y que no van a estar juntos. Esa es la realidad, y eso es lo que sucedería en esta situación. Y ahí vemos una vez más, Romina, la trascendencia de la pena, ¿no? En realidad la mamá comete un error, comete un delito, ella reconoce que se equivocó y comete un delito, y ese delito que comete, a partir de si ella termina privada de libertad y se confirma la condena, lo que va a pasar es que lo que van a recibir un impacto terrible de esa condena van a ser estos niños y niñas, porque, a ver, esta mamá, y esto es otro de los elementos que nosotros planteamos, acá nadie está planteando de generar una línea de que a partir del delito que cometió esta mamá o esta mujer, no pase nada y quede de alguna manera impune, sino lo que estamos buscando son como 2 puntos. Lo primero, poder generar medidas alternativas a la privación de libertad para que esto de alguna manera impacte de menor medida en la realidad de estos niños y niñas. Y el otro elemento que nosotros planteamos, y esto me parece que es lo que hoy sería interesante que también desde el sistema político se pudiera llegar a un acuerdo, que tiene que ver con lo desproporcional de la pena, ¿no? Estamos hablando de que una mamá, por ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel, va a estar 4 años privada de libertad, ¿tá? Sin ningún tipo de medida alternativa. Y eso lo que va a implicar es que el adolescente, ¿no? Este adolescente de 16, cuando su mamá salga, va a tener 20. Y acá tenemos otro tema que yo también me parece que es importante introducir. Este adolescente va a tener 20, pero a los 18 ya no va a estar más en el INAU. Por lo tanto, tenemos un joven que va a salir dentro de 2 años del INAU. ¿A dónde? Ese es el tema también, ¿no? Porque esto no termina acá. Y no es solo la institucionalización. Es, este chiquilín en 2 años está fuera, no tiene referencia, no tiene redes, no tiene familia. ¿Qué pasa con este adolescente? Para nosotros es un tema central. Y yo quería tomar esto que decía Gonzalo, porque también nos lo han planteado. Y para nosotros es importantísimo dejarlo claro. Nosotros no estamos ni justificando el delito,
se cometió un delito y ese delito debe tener una sanción. No pretendemos impunidad, no pretendemos excepcionalidades, ni siquiera Donna, como mujer y mamá, la pretende. Esta mujer hace un año que está en este proceso y está, si la quieren ir a buscar, está donde tiene que estar, ha ido a todas las audiencias, tiene claro lo que va a pasar, sabe que se equivocó y está esperando la sanción que va a tener por esto. Entonces no se trata de, no, una vez uno cae en esto de, bueno, entonces como tiene hijos, y entonces como es pobre, y entonces como, no, acá nadie está planteando que esto no suceda. Sí creemos que hay elementos que hay que tener en cuenta, tanto en relación a ella como en relación a los chiquilines, porque esto tiene un impacto. Y esto otro que dice Gonzalo, que es como la desproporción, ¿no? Creo que ha habido también, lo hemos conversado, ha habido en estas últimas semanas otras condenas y otras sentencias sobre otras situaciones, ¿no? Una de ellas, la muerte de una persona, donde las sentencias fueron 2 años. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, pero yo a una mujer primaria por 56 gramos de marihuana le doy 4 años de cárcel que no pueden ser ni disminuidos, ni cambiados por penas alternativas, ni nada, ¿no? Porque queda ahí, es eso, y lo tiene que cumplir, no hay mucha chance de. Y por otras situaciones donde uno puede decir, bueno, ¿no? Acá ya estamos hablando de algunas cuestiones más complejas, ¿no? Una persona que muere, de alguien que maneja en determinadas condiciones, son 2. O prisiones domiciliarias en otras situaciones vinculadas a narcotráfico mucho más grave. Esta mujer no es una narcotraficante. Esta mujer es una mujer que se equivocó, que hizo algo que está mal, pero no es la líder de un cártel, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Entonces, ahí es donde nosotros es que queremos poner el foco. Y aparte, levantar esta figura, que es lo que decía Gonzalo hoy. Bueno, acá hay niños, a nosotros nos interesa que estos niños, ¿no? En esta situación puntual, y todos los niños, niñas y adolescentes que atraviesen este tipo de situaciones, sean contemplados, porque esto no está previsto, ¿no? Vos hoy nos preguntabas, bueno, ¿y cuáles son? ¿A qué pueden acceder? ¿Qué pasa? Pueden acceder a lo que hay, que puede ser una respuesta a MIDES, en realidad acá quedan niños solos, entonces entra INAU. No hay ninguna política pensada específicamente para este tipo de situaciones que contemple la integralidad de la situación, ¿no? Les propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Gonzalo Salles, psicólogo, director de la ONG Gurises Unidos, y Fernanda Caballero, psicóloga también, coordinadora de la misma institución, porque quiero hablar de eso también. ¿Qué alternativas le ven a situaciones como estas que están planteadas, además de dar lugar también a varios comentarios que tenemos desde la audiencia en particular para saber la opinión de ustedes? Esta mañana estamos metiéndonos en una situación que ha generado polémica en las últimas semanas. El incremento en la cantidad de mujeres condenadas por microtráfico de drogas o narcomenudeo y el impacto que esto está generando en las propias mujeres y sobre todo en los menores que tienen a su cargo. Familias que se desarman, niños que terminan en prisión con su madre o internados en el INAU. Se trata de un tema complejo, con múltiples aristas, como estábamos viendo, que hoy estamos abordando junto a 2 personas que conocen esta problemática de primera mano. El psicólogo Gonzalo Salles, director de la ONG Gurises Unidos, y la psicóloga Fernanda Caballero, coordinadora de la misma institución. Gonzalo, Fernanda, me quedó una pregunta pendiente cuando estábamos describiendo un poco la situación, ¿verdad? Ustedes decían, bueno, esto es algo que se viene constatando, que se viene mirando el tema del incremento de mujeres procesadas o formalizadas por delitos de narcotráfico, microtráfico, con esas distintas variables desde el año 2011, pero tiene que ver con algo más general también del incremento de personas privadas con libertad de forma más general. La pregunta que me quedaba planteada es, a raíz de algo que quedaba también de manifiesto en el propio informe, es que en el caso de las mujeres concretamente, ¿a qué se debe el aumento de casos? Algunos lo atribuyen directamente a cambios que trajo la ley de urgente consideración, porque a partir de la ley de urgente consideración, vigente desde julio del año pasado, se agravaron las penas por el ingreso de drogas a las cárceles, un delito que suele, como decíamos, ser cometidos por mujeres que le llevan sustancia a su pareja, a un hijo a veces, o a un desconocido, sencillamente a cambio de dinero, ¿no? Concretamente, antes de la ley de urgente consideración, si una persona primaria, como este caso que mencionábamos de Donna,
cometía ese delito, solía recibir una pena de libertad bajo vigilancia y, si tenía antecedentes, unos 20 meses de cárcel. Una vez que entró en vigencia la LUC, la Ley de Urgente Consideración, se le impone entre 4 y 15 años de cárcel, sin posibilidad de que los operadores gradúen, digamos, el castigo según la gravedad y las circunstancias del caso. Además, la pena de cárcel no puede redimirse tampoco con trabajo o estudio. Mi pregunta era, ¿ustedes vieron un incremento de esta problemática a partir de la LUC, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Urgente Consideración? Sí, yo lo que creo que en parte el problema que tiene Donna y las mujeres que están en la misma situación de Donna tiene que ver con este artículo específico de la ley. Yo ahí estamos convencidos, y esto lo hemos hablado con distintos actores políticos, y fue en este programa que Mir planteaba muy claramente la necesidad de un acuerdo político para poder hacer una transformación de esta situación concreta. Yo creo que están dadas las condiciones para que pueda haber un gran acuerdo político donde de alguna manera se pueda reaccionar a este efecto que está este efecto concreto que está generando la LUC, que está generando una pena absolutamente desmedida, ¿tá?, por un delito comparado con otros, lo decía hoy Fernanda, ¿no? El delito de entrar 50 gramos de marihuana en una cárcel tiene el doble de pena que el de matar a alguien, ¿no? El mensaje el mensaje es muy complejo, ¿tá? Y entonces lo que nosotros estamos como trabajando y buscando ese acuerdo político, ¿no?, que de alguna manera pueda ser incluso previo al referéndum, que de alguna manera permita la transformación de esta normativa que entendemos que es absolutamente injusta, es absolutamente desmesurada, ¿tá?, desmesurada comparando con lo que son otras penas. Entonces, nosotros vemos una luz como al final del camino, como para que, más allá de lo que suceda con el referéndum de la LUC, se pueda generar un cambio y los distintos actores políticos se puedan tomar conocimiento de esta situación, se sensibilicen con este tema y de alguna manera puedan generar una transformación. Repetimos, no estamos pidiendo impunidad, no estamos pidiendo no pena. Bueno, eso capaz que vale la pena volver sobre ese aspecto, porque veía algunos mensajes, por ejemplo, que se plantearon, incluso cuando abordamos este tema hace algunos días en la tertulia, ¿no? Hay comentarios como el de Roque, por ejemplo, desde la audiencia, que dice: la mujer no piensa en sus hijos antes de cometer este delito, y la sociedad es la que debe hacer la vista gorda sobre el delito. ¿Qué responden ustedes a ese tipo de lecturas que se hacen sobre este tema, no? A mí me genera la contrapregunta. Justamente yo creo que porque esa mujer piensa en sus hijos y que le tiene que dar de comer a sus hijos, toma el riesgo que tomó. Uno puede, ¿no?, mirar la situación desde diferentes lugares y eso no quita que nosotros tengamos razón por sobre otra opinión. El tema es, quizás nosotros sí conocemos en este caso particular, a esta mujer y a sus hijos. Y trabajamos con esta población. Entonces, yo hago el razonamiento opuesto. Yo creo que esta mujer toma ese riesgo justamente porque tiene 4 hijos, esos 4 hijos tienen papás, los papás no están presentes. Bueno, ahí otra pregunta que llegaba de la audiencia es: ¿y qué pasa? Estamos mirando a la mujer que comete el delito, ¿qué pasa con los hombres? Yo creo que ahí hay un gran tema que el otro día también salía en el debate, que lo escuchamos, y que lo traía Miri y lo traía otra muchacha que no me acuerdo el nombre, pero que era como muy interesante, que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿no?, cuando penalizamos, y con el enfoque de derechos en relación a los niños. Acá hay padres varones, con los que no se puede contar porque no están. Entonces, esta mujer es la que se ha hecho cargo, como ha podido, con las herramientas que tiene, porque ahí uno podría irse mucho más atrás, ¿no?, de cuáles son los derechos que esta mujer tiene vulnerado desde que es niña, ¿no? Podríamos irnos. Entonces, bueno, sí, acá hay papás, ninguno de los papás ha sido un referente que ha dicho: yo sí me quedo con los niños, yo puedo. De hecho, tienen muy poco vínculo, creo que con el papá de uno solo,
y que también planteó que él no se podía hacer cargo. Entonces, estamos penalizando a una mujer que quizás lo que pensó es, bueno, la forma que me queda de darle de comer a mis hijos, porque estoy en situación de calle, porque uno no llega a un hotel o a un hogar del Mides porque quiere vivir en comunidad, ¿no? Llega porque no tiene a dónde ir, porque está en la calle, con los riesgos que eso genera para estas mujeres y para estos gurises. Entonces, yo creo que la mirada puede ser la otra, es bueno, ¿a qué se arriesgan para poder darles de comer? Y la otra pregunta sería, en general, ¿saben también el riesgo al que se enfrentan? Porque uno puede decir, bueno, está bien, no le queda otra, ¿no? No le queda otra, pero mi pregunta va más allá. Incluso en este caso podríamos plantearlo, pero no quiero personificarlo en ella. Esta población con esa vulnerabilidad, ¿es consciente, está en conocimiento del riesgo que afronta por hacer lo que hace? Por hacer este microtráfico o narcotráfico, pero a pequeña escala? Más o menos, más o menos. A veces sí, a veces no. Nadie termina de dimensionar. Yo creo que si esta mamá se le ponía y se le planteaba, mirá que si te agarran, vas a estar 4 años y vas a tener que abandonar a tus hijos y no vas a tener más contactos, y tus hijos yo estoy convencido que no lo hubiera hecho. Pero bueno, hay que estar en esa piel y vuelta a lo mismo, ¿no? Esto no solo lo dice Ulises Unidos, está claro que esto es una estrategia de sobrevivencia, ¿no? Es la forma que encontró esta mamá para darle de comer a estos niños. Estamos de acuerdo que no la estamos justificando y que claramente es un delito. Lo que estamos diciendo es 4 años. O sea, 4 años. Entonces ahí es cuando decimos, me parece que el Uruguay tiene una oportunidad. Me parece que en función de que entró a funcionar este nuevo articulado, esta nueva normativa a partir de la LUC, estamos viendo estos efectos. Me parece que sería, insisto, y perdón que repita, sería importante este gran acuerdo político para, por lo pronto, poder transformar esta situación desde nuestra perspectiva desproporcional. Y que tiene que ver con esto que vos decías, bueno, ¿cuáles son las respuestas, no? Quizás esto nos sirve para poder pensar, ¿no? Incluso como planteaba la persona que escribió, como sociedad, y cada uno con las responsabilidades que les competen, y ahí me voy, ¿no? A los políticos y a quienes deben hacerlo, ¿cuáles son las respuestas que podemos dar? Bueno, las que tenemos no están buenas, no son integrales, no se adaptan. Me parece que la entrada en vigencia de la LUC pone en evidencia este tipo de situaciones. En algún momento iba a pasar y pasará quizás con otras. Nosotros lo tomamos como una oportunidad, ¿no? En esto es lo que dice Gonzalo. Hemos visto muchísimo interés, hemos visto muchísima receptividad a lo que pasó desde todos los sectores políticos, ¿no? Todos se han interesado, se han expresado en relación a este tema. Nosotros creemos que es una oportunidad para poder repensarlo y generar algún tipo de propuesta que permita, ¿no? Poner el foco en estas situaciones y que permita pensar, bueno, ¿qué respuesta se le puede dar a esto? ¿No? Hoy estamos más embretados en esto de que la LUC no permite determinados movimientos. Las medidas alternativas, rebajar la pena, generar otras cuestiones. Entonces, estamos convencidos de que puede ser el momento para agarrar este tema, que es un temón, y poder pensar en respuestas acordes y que respeten los derechos, ¿no? En nuestro caso, ponemos el foco en los niños, niñas y adolescentes, pero también yo no puedo dejar de traer el tema de las mujeres y de género y de poder pensar respuestas con otros enfoques y desde otras perspectivas. A ver, y también ustedes trabajando como trabajan con este tema también vinculados a nivel internacional, ¿cuáles podrían ser las alternativas que están planteadas arriba de la mesa? Pienso, ya han salido comentarios, propuestas que van en esa línea, ¿no? Que tienen que ver con quizás lo que puede pasar con la disminución de la pena, ¿verdad? En eso, acotarlo, hacerlo más, que no sea 4 años, que sea algo menor, o también las medidas sustitutivas a la prisión, ¿verdad? Que sea otro tipo de
que pueda cumplir la pena en la casa, que pueda hacer tareas comunitarias quizás. Por fuera de eso, ¿qué es lo que se puede pensar para atender esta situación? ¿En qué están pensando ustedes concretamente? Lo que nosotros, básicamente, me parece que si se pudiera ir en esa línea que vos planteás, sería un logro, ¿no? Primero volver a este delito, volverlo, ¿no? A lo que tiene que ver como más en equilibrio, más en sintonía con el resto de las penas previstas. Eso es un primer nivel. Para que esté más en sintonía y en equilibrio con el resto de las penas, nosotros estamos convencidos que hay que reducir penas, ¿no? Porque si por matar a alguien 2 años, por entrar 50 gramos de marihuana, no pueden ser 4. Segundo, para todos los delitos, o para una gran mayoría de los delitos, están previstos estas medidas alternativas que vos muy claramente traes, de trabajos comunitarios a lo que es la prisión domiciliaria, ¿no? Nosotros creemos que en sintonía el tema de la prisión domiciliaria en este tipo de situaciones puede ser una muy buena alternativa. ¿Ah? De hecho, en esta situación en particular, Donna estuvo varios meses con tobillera. Uno puede decir, bueno, prisión domiciliaria, esta mujer no tiene casa. Es verdad. Bueno, ese entonces, es uno de los argumentos que se han planteado, ¿no? En las notas, cuando se consultaba decían, bueno, muchas veces estas mujeres no tienen una casa donde cumplir esa prisión domiciliaria. Bueno, ella estuvo 3 meses desde que la detuvieron hasta que se inició, pues esto fue todo en pandemia, entonces hubo ferias y demás. Ella estuvo de julio a noviembre del año pasado en un hotel del Mides con tobillera, donde ella tenía restringida su área de movilidad, o sea, ella estaba en su habitación del hotel y no podía salir de ahí. Entonces, se puede pensar en una alternativa así. Esto implica que hay que pensar otros dispositivos también, ¿no? Porque esto implicaría que tiene que ir, por ejemplo, si uno piensa en voz alta, esto tendría que ir acompañado de un equipo, de repente, ¿no? Que pudiera hacer el seguimiento. Lo que pasó con esa situación fue que en realidad quien asume un lugar protagónico en el cuidado de sus hermanos es el adolescente porque no había previstas otras cuestiones. Bueno, eso es algo que hay que pensar. Esta mujer no tiene casa, cumple, está en un dispositivo del Mides, puede cumplir ahí esta cuestión. Bueno, tenemos que acompañarlo de otras cuestiones, ¿no? De otras propuestas más integrales que puedan permitir que quien asuma la responsabilidad de lo que pase con la gestión cotidiana de esos niños que seguirían estando con su mamá, como siguieron estando en ese momento, no recaiga sobre un adolescente, sino que se pueda generar otra forma en que cada uno pueda cumplir con sus cuestiones. Ella estaba privada de libertad, ¿no? Estaba en un cuarto del cual no podía salir. Había que cubrir otras cuestiones, que eso fue lo más complicado. Pero de alguna manera se hizo. Sí, pienso algo tan simple como llevarlos a la escuela. La escuela, exacto. Eso no lo podía hacer. No lo tiene que hacer el hermano mayor, que tendría que estar en el liceo, pero los dispositivos Mides tienen equipos, las organizaciones tenemos equipos. Yo creo que ahí hay una pista interesante en cómo uno puede articular recursos existentes, dotarlos quizás, uno puede pensar de mayor presupuesto, de mayor especificidad y generar algo alternativo, que aparte sume, ¿no? Porque todos sabemos que el pasaje por la cárcel no suma, ¿no? En esto de, todos podemos pensar en la rehabilitación, todos sabemos que el hacinamiento, las condiciones en las que están los presos y presas, no terminan generando eso. Entonces yo creo que también esto abre una posibilidad para otras alternativas donde realmente podemos hablar desde ayudar y acompañar la gestión cotidiana y no vulnerar los derechos de los niños, pero también realizar un trabajo con esa mamá, con esa mujer, con miras a terminar su pena, cumplir su sentencia y que pueda reinsertarse en otros ámbitos a los que ahora no tiene acceso, por ejemplo, el laboral formal. Porque ahí empiezan a entrar otros actores que nosotros creemos que tienen que jugar en estas cuestiones. Esto me parece que tiene hay varias responsabilidades, ¿no? Hay varios actores que pueden jugar a la hora de pensar una solución. Pensamos, ya nombramos vivienda, nombramos trabajo, nombramos a la educación, nombramos a las organizaciones, nombramos equipos técnicos, la tobillera involucra al Ministerio del Interior. Se abre, ¿no? Cuando uno empieza como a pensarlo desde otros lugares, se empieza a abrir el abanico, ¿no? Y yo creo que si existe la voluntad,
se podría generar una propuesta muchísimo mejor que meter presa a esta mujer 4 años, ¿no? Que incluso sea una inversión, ¿no?, entre comillas, en esto de generar procesos posteriores que sumen, que en vez de restar. Lo mismo pensando en el adolescente, un adolescente que sale y no tiene nada a los 18 años, quizás pensando en una propuesta más completa, también podría tener un acompañamiento, una cuestión, y me parece que vamos como encadenando y solucionando también nuestros problemas. Estaba ¿no? mirando los mensajes de los oyentes, yo les leía dos que eran críticos o cuestionadores más bien a tener una visión contemplativa o benevolente con esta mujer, que ustedes hacían sus aclaraciones, que no es que se esté diciendo que no cumpla por el delito que cometió, pero voy por otros mensajes que también tenemos. Teresa dice, un dedo apunta a la madre siempre, quedan 3 escondidos atrás, padres ausentes, sociedad y Estado, dice Teresa. Después hay una pregunta de Magdalena que es interesante, que es, ¿la ley no penaliza ni persigue a los padres para que cumplan con la manutención de sus hijos, como en el primer mundo? O sea, ella lo plantea como afirmación. Mi pregunta es, ¿qué pasa en esos casos, no? Ahí pasa lo siguiente. Muchas veces estos hombres no tienen trabajos formales de donde uno pueda generar la retención para que se transfiera. Viven de changas, de trabajo informal, también empiezan a aparecer otros problemas, donde es muy difícil hacer la retención, ¿no? Entonces, que deberían hacerlo, muchas veces al estar trabajando en negro, al tener trabajos informales, eso lo hace mucho más complicado. Entonces, ahí aparecen como otras fallas también, ¿no? Y después quien plantea, por ejemplo, como Nelson, también otro aspecto que se pregunta él, ¿no hay un cambio de valores? Él decía, vengo de una familia humilde con 7 hermanos. Mi madre trabajó de empleada doméstica y no existía el MIDES. Todos los que podían salían a trabajar y a estudiar los que podíamos. También es fácil vender drogas y hacer plata rápida, plantea él. Bueno, ahí la pregunta es... Rápida, pero mucha plata no se hizo rápida, capaz que, no sé, sí, ¿no? Y lo que va a terminar siendo carísimo, ¿no? Porque esta mamá va a terminar 4 años presa. Y sobre todo, vuelta a lo mismo, acá me parece que hay una historia. Ni es fácil la plata, capaz que rápida, no lo sé, pero fácil no es. Yo quiero, hoy Fernanda hablaba, ¿no?, de los hoteles del MIES, ¿no? Me estaban llegando como algunos mensajes también y decían, los hoteles del MIES, no nos imaginen, son lo más parecido, no son hoteles, claro. Es lo más parecido a un refugio, ¿no? Son refugios. Sí, claro, de entonces, hecho es la solución que se implementó con la pandemia, ¿no? Claro. Y cuando se saturan los hogares de 24 horas, en este caso para mujeres con hijos, la alternativa que el MIDES encuentra es alquilar los hoteles, y hay algunos convenios con organizaciones, en este caso es una cooperativa, que tiene un equipo técnico que hace seguimiento de las situaciones más complicadas, no de todas. Y no estamos hablando de hoteles del Caribe, estamos hablando de lugares que muchas veces no están en las mejores condiciones, donde en realidad duermen todos en una habitación, duermen 5 personas, con lo que hay, donde muchas veces no pueden tener artefactos eléctricos, donde viven, o sea, lo que reciben del MIDES son tickets, que tampoco son millones de dólares. No estamos hablando de all inclusive en el Caribe, estamos hablando de lugares que están llenos de mujeres con niños, que es una respuesta que se brinda una alternativa mientras se encuentran o esperan lugar en otros lados, que no es una maravilla. Esto yo les decía hoy, no me voy a vivir en comunidad, es lo que hay, ¿no? Con los conflictos que eso genera, con convivencias complicadas, con equipos técnicos que no dan abasto para hacer el seguimiento de todas las personas que hay adentro de estos hoteles. Entonces estamos hablando de eso, no estamos hablando de me pagan un hotel, entonces estoy así, me hacen el cuarto, no. Hoteles es el edificio, pero no funciona como un refugio, funciona como un hogar.
Gonzalo Salles, psicólogo, director de la ONG Gurises Unidos. Fernanda Caballero, psicóloga también, coordinadora de la misma institución. Yo les agradezco por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Nos quedan aspectos por abordar claramente de este tema. Vamos a ver también cómo avanza la discusión a nivel político, porque evidentemente este tema ahora, tal como lo decían ustedes, ¿no? Hay manifestaciones de distintos actores de que no se espere ni a la LUC, ni que se tome como un tema aparte la situación. Es preocupante porque hasta de hecho ha generado una situación de sobrecarga para el sistema carcelario con no tener capacidad para dar suficientes cupos a las mujeres y a los niños en particular que tendrían que ingresar con esas mujeres. Así que vamos a ver qué pasa entonces en estas próximas semanas, en estos próximos meses, y en todo caso seguimos en contacto abordando entonces las novedades, ¿sí? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias.